Fundación Universitaria María Cano. Prematuro, según la Organización Mundial de la Salud, dice que un niño prematuro es cuando nace antes de haberse completado las 37 semanas de gestación. Normalmente el embarazo dura unas 40 semanas. Los bebés prematuros, en especial los que nacieron con mucha anterioridad, no están totalmente preparados para la vida extrauterina. Se enfrían con más facilidad y pueden necesitar más ayuda para alimentarse que los niños nacidos a término. Suelen tener problemas médicos complicados, como su organismo todavía no está plenamente desarrollado. Por lo general, las complicaciones por el nacimiento prematuro varían. Sin embargo, cuanto más temprano nazca un bebé, el riesgo de tener complicaciones será más alto. Los niños prematuros se dividen en subcategorías en función de la edad gestacional. Un niño prematuro tardío es si nació entre las 34 semanas y las 36 semanas completas de embarazo. Un prematuro moderado es si nació entre las 32 semanas y las 34 semanas de embarazo. Un niño muy prematuro es si nació antes de las 32 semanas de embarazo. Y un niño prematuro extremo es si nació antes de las 25 semanas de embarazo. Los partos prematuros son mayormente prematuros tardíos. La mayoría de los partos prematuros ocurren de forma espontánea, si bien algunos se desencadenan como consecuencia de la inducción precoz de las contracciones uterinas o del parto por cesárea, ya sea por razones médicas o no médicas. Solo un 5% de los bebés nacen en la fecha estimada de parto, es decir, el día que se cumplen las 40 semanas. ¿Qué es la edad corregida? La edad corregida es la edad que tendría el bebé si hubiera nacido a las 40 semanas. Corrige o ajusta la madurez del bebé según la intensidad de su prematuridad. La prematuridad en semanas se calcula restando a las 40 semanas, fecha teórica prevista de parto, el número de semanas reales de gestación al nacer. La neonatología es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en los primeros 28 días de vida del ser humano, que se hace más necesaria en aquellos neonatos prematuros que son más vulnerables al medio exterior, ya que sus sistemas no son del todo maduros ni competentes. Entonces, la fisioterapia aquí pretende con sus intervenciones mejorar el estado del recién nacido pretérmino mediante las ayudas, la maduración de sus pulmones, de sus sistemas, la estimulación sensorial, tratamiento respiratorio, las posturas de drenaje, percusión, vibración, los cambios posturales y muy importante, los masajes. Estas son como las más destacadas. Entonces los fisioterapeutas aquí son muy importantes en el neonato, ya que ayudan al niño a madurar las funciones básicas, entre las que se encuentran la deglución, la respiración, el tono muscular, los movimientos, entre otros. Entonces también realizan como el tratamiento específico de las patologías que presenta el niño y oriente a los padres sobre la estimulación, las posturas y el contacto. Entonces aquí por partes les voy a explicar como cada uno, ¿cierto? Entonces la primera, vamos a hablar sobre la maduración. Entonces para ayudar a madurar el reflejo de succión y de los 4 puntos cardinales o reflejo de búsqueda que son presentes en el recién nacido a término, el fisioterapeuta realiza una estimulación orofacial, sirviéndose como de un chupete especial de pequeño tamaño. Así estimulando como el suave y lentamente los 4 puntos cardinales, observando las reacciones ante el estímulo.
Y si lo desea, de ser así, pues abriría la boca y tocaremos como la parte inferior de los labios y de la lengua. Pues así, descartando una parálisis facial, que es pues muy importante. Entonces después vamos a realizar un suave masaje en círculos con las yemas de los dedos, en las mejillas, en el mentón, así para favorecer como la apertura de la boca. Para el reflejo de deglución, el fisioterapeuta entonces activa el reflejo deslizando los dedos desde la comisura hacia los labios y hacia la base de la lengua, así presionando como suavemente y observando cómo deglute pues el neonato. Como segundo, pues y muy importante, es la estimulación sensorial. Desde el tratamiento fisioterapéutico también se ve como con una estimulación sensorial para el neonato, con cambios posturales, con movimientos pasivos, con masajes que son demasiado importantes. Pero específicamente estimularemos el sentido del tacto con un pincel o brocha en distintas zonas del cuerpo. Y así pues observando las reacciones del niño. Entonces podemos tranquilizarlo como con caricias, sirviendo pues de ejemplo, poner la mano sobre su abdomen. Como otro, también podemos valorar la capacidad visual y estimularla. Entonces aquí presentamos como objetos o juguetes llamativos. Entonces el niño observando si lo percibe y lo sigue con la mirada y pues hace como las reacciones. Entonces siendo como lo que más llama su atención, que son los rostros humanos. Luego como para explorar su función auditiva y valorarla, se puede emplear entonces como una campanita o un sonajero, que también son muy llamativos para ellos. Entonces si vemos que el niño parpadea, si gira las miradas hacia las fuentes sonoras, eso. Y para hablarle, pues debemos hacerlo como con un tono agradable, suave, prefiriendo voces agudas y como femeninas. Y dependiendo, pues obviamente, del ritmo del lenguaje. Entonces responde como con sobresalto, con llantos, con desagrados, entre otros. Entonces, ante golpes secos, ruidos y voz en tono elevado, entonces con los cambios posturales, evitaremos escaras y al mismo tiempo estimularemos el sistema vestibular. Como tercero, también es muy importante evaluar la respiración. Entonces los problemas respiratorios pues, son muy frecuentes en los recién nacidos de pretérmino, por inmadurez pulmonar, trastornos pues, asociados a esta. Entonces el fisioterapeuta aquí ayuda a la maduración de la respiración e intercede en el tratamiento de patologías respiratorias. Entonces, centrando su actuación en mejorar la ventilación, disminuir la incidencia de atelectasias, facilitar la eliminación de secreciones, evitando pues con ello la obstrucción bronquial y posibles infecciones. Como cuarto tenemos pues los masajes, que los masajes pues es una práctica relajante para el neonato, ya que le proporciona pues estímulos sensoriales agradables y obtiene pues muchos efectos beneficiosos, entre los que encontramos pues la distensión de la musculatura contraída, mejorar pues la circulación periférica, la estimulación táctil y también pues aumentamos como la temperatura cutánea. Entonces pues como conocemos y como sabemos hay varios tipos de masajes. Entonces aquí pues hay descritos mucha variación, ya que todos pues proceden a la relajación del bebé. Entonces uno pues de los más frecuentes define como en círculos en sentido de las agujas del reloj o en forma de U en la zona abdominal. Eso sí, estimulando pues la zona intestinal. Entonces así aliviaremos las molestias derivadas de los gases y ayudaremos también a los niños estreñidos. Entonces también podemos iniciar el masaje bajo de la zona costal derecha, después pasar a la izquierda e ir descendiendo lentamente. Entonces, del mismo modo, pues podemos masajear otras zonas del cuerpo, evitando la planta del pie y teniendo en cuenta una vez más las contraindicaciones, que son pues también muy importantes,
que no se deben realizar los masajes, teniendo pues presencia de lesiones cutáneas, inflamaciones, traumatismos, afecciones cardíacas o fiebre. El fisioterapeuta es demasiado importante en estos niños neonatos. Entonces así vamos a tener pues una terapia que la terapia tiene como nombre Boita. ¿Esto qué es? Pues es una herramienta que utilizamos pues los fisioterapeutas para activar o trabajar pues con nuestros pacientes pediátricos. Esta pues es una herramienta muy valiosa, moderna y es muy necesaria en nosotros. Esta pues es una técnica de facilitación neuromuscular con una doble versión. Bueno, la doble versión es una preventiva y una terapéutica. La preventiva pues lo que su objetivo central es impedir que una lesión cerebral primaria llegue a constituirse en una patología. Entonces, es decir, pues como en una parálisis cerebral. Y una terapéutica que es orientada a activar las funciones bloqueadas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata pues de que el fisioterapeuta presiona determinados puntos del cuerpo, que son zonas de estimulación, que hacen pues que el cerebro reaccione dando una respuesta motora global en todo el cuerpo, que tiene un carácter de locomoción, es decir, que algunas extremidades realizan un movimiento de paso, mientras que otras lo hacen de apoyo. ¿Y esto qué? Pues haciendo un impulso hacia arriba y hacia adelante. Entonces, el fisioterapeuta pone resistencia a las extremidades que tienden a moverse, manteniendo esa postura más o menos entre 1 o 2 minutos. Entonces, de este modo, al realizar repetidamente los ejercicios, el sistema nervioso central recibe muchas veces la información fisiológica que va dejando una huella fundamental para convertir el movimiento reflejo en espontáneo, voluntario o cortical. Es fundamental que nosotros como fisioterapeutas en el campo de la neurorehabilitación apliquemos unas escalas que nos van a permitir ese seguimiento en los niños para determinar así a muy temprana edad sus diagnósticos. Entre esas escalas tenemos la Haim, tenemos la Alberta, tenemos la Gross Motor y tenemos la TIM. Les voy a explicar a continuación cada una de ellas en qué consiste y para qué sirve. Esta escala Haim es un examen neurológico infantil Hammersmith. Este nos sirve para permitir esa detección de alto riesgo de parálisis cerebral en los niños a una edad muy temprana y esa predicción de capacidad del niño para sentarse y caminar de forma independiente, a niños especialmente con parálisis cerebral. Esta escala de Haim, como lo dije anteriormente, estaría hablando de toda esa parte de los reflejos, las reacciones, la postura y el movimiento de los niños. Entonces esta consta de 26 ítems, de los cuales van a tener un puntaje durante toda la escala de 0 a 78 puntos y se va a realizar en niños de 2 meses hasta los 24 meses. Entonces tendremos que en la parte de los pares craneales estaría evaluando toda esa parte de la apariencia facial, visual, ocular, auditiva, toda la parte de la succión y la deglución. Cuando hablamos también de la parte de los reflejos, de las reacciones posturales, estaríamos hablando de todos los reflejos tendinosos, la protección del brazo, la suspensión vertical, la inclinación lateral y este reflejo de paracaídas. Cuando hablamos del movimiento, hablamos es de la calidad y cantidad en el movimiento que está realizando ese niño. Cuando hablamos de la parte del tono, estaríamos hablando de todos esos signos de la bufanda, estaríamos hablando de la elevación pasiva del hombro, de la dorsiflexión, de la tracción ascendente. Cuando estamos hablando también de la postura, es evaluar ese niño, la cabeza, el tronco, sus piernitas, sus pies. En la puntuación de la escala Haim tendríamos entonces, si nos daría un puntaje menor a 73, estaríamos hablando en niños de 6, 9 y 12 meses, daría como resultado un riesgo de parálisis cerebral, mientras que un puntaje menor a 40 en los mismos niños de 6, 9 y 12 meses daría como resultado un anormal y generalmente sería parálisis cerebral.
Cuando nos vamos a correlacionar la escala Hain con la clasificación de la función motora, entonces estaríamos diciendo que en una puntuación Hain mayor a 60 sería un nivel en esa clasificación motora del 1. Cuando hablamos de entre puntuaciones de Hain de 40 a 60, estaríamos hablando de la clasificación motora en un nivel 1 a nivel 2. Y cuando estamos hablando de puntajes menores a 48 en la Hain, estaríamos hablando en la clasificación motora como un nivel 4 y 5. Esta escala Hain detecta anormalidad neurológica, si es un 90% predictiva en la parálisis cerebral entre niños de 2 a 24 meses. Esto según Novak del 2017. Bueno, seguimos con la escala de Alberta. Esta escala de Alberta nos va a permitir realizar un diagnóstico, determinar una existencia de una deficiencia o discapacidad en el niño. Se le realiza a niños entre 0 a 18 meses, niños a término, deben de tener un espacio sin estímulos, deben de estar acompañados de sus padres, no dura más de 20 a 30 minutos, y por medio del juego espontáneo es donde nosotros vamos a determinar todos sus movimientos normales durante ese proceso de juego. Si el niño ya tiene un diagnóstico, se complementa con la escala de TIM, que es la que más adelante les voy a explicar. Esta escala se le debe aplicar a niños que presenten un riesgo neurológico. Esta escala puede ser usada también para desarrollo motor normal, para patrones de movimientos normales pero con destrezas motoras inmaduras para la edad que tiene el niño. También para patrones de movimientos anormales pero que sugieren un desorden motor específico, como tal la parálisis cerebral. Esta escala de Alberta cuenta con 58 ítems que están organizados en 4 subescalas. Entonces estamos hablando de las prono, que vendrían siendo 21 ítems, supino 9 ítems, sedestación 12 ítems y bipedestación 16 ítems. La siguiente escala es la Gross Motor. Esta escala evalúa esos cambios en el funcionamiento motor grueso de los niños con parálisis cerebral. Es una escala que evalúa a esos niños desde los 5 meses hasta los 18 meses. Se puede realizar también en pacientes con síndrome de Down, pero actualmente no se ha tenido como una validez como para aplicarla. El tiempo aproximado de esta escala es de 60 minutos. Se debe tener en cuenta que en medio de la escala debe grabarse totalmente todo el tiempo al paciente. Fue creada en la Universidad de McMaster y fue diseñada para evaluar esos cambios de la función motora gruesa en los niños con parálisis cerebral. Bueno, los requisitos para esta evaluación de la Gross Motor es estar en un ambiente tranquilo, amplio y cerrado. Que el paciente tenga poca ropa. También se puede iniciar por cualquier tipo de dimensión, pero es preferible iniciar por el primer ítem. Se puede reanudar máximo 3 días posterior a cuando se inició la prueba, pero no se pueden reevaluar los ítems anteriores. El motivo para suspender la prueba sería por fatiga o porque no se puede comprender las instrucciones de la prueba. La siguiente escala es una escala de tamizaje. Es una escala donde identifica esas necesidades para el diagnóstico de niños con alteración neurológica. Evalúa esas características de las habilidades motoras de los niños con alteraciones neurológicas. Es muy útil en la UCI neonatal. Esto nos ayuda a indicar ese desarrollo de la coordinación de las actividades musculoesqueléticas entre los músculos agonistas y antagonistas. Evalúa ese control de los músculos antigravitatorios. Se evalúa en niños desde las 32 semanas de gestación, en niños pretérmino hasta los 4 meses de edad. En esta escala se evalúan 42 ítems, de los cuales se evalúan el movimiento de la cabeza, el movimiento de los troncos y los movimientos selectivos. 13 de los ítems son solamente de observación y 19 de los ítems son provocados, es decir, los cuales involucran directamente la manipulación del bebé. Es construida específicamente para evaluar ese control de la postura en los niños, esas necesidades de alineamiento para las funciones motoras propias para la edad. Tiene un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos, según la habilidad del evaluador, porque ya posterior a lo más sería provocar molestias en el bebé y no se desarrollaría como tal la prueba.
Para esta escala, entonces, se van a hablar los ítems de observación, como clasificarlos como presentes o ausentes. Y los otros ítems deducibles los vamos a involucrar directamente con esa manipulación en puntuación de 5 o 6. ¿Qué requerimos para esta evaluación? Un sonajero, una pelota grande, brillante, necesitamos que el bebé esté cómodo, preferiblemente con pañal, y necesitamos, por supuesto, el formato de evaluación. En la parte personal necesitamos estar frente a los padres, explicarles qué maniobras se van a llevar a cabo, y es fundamental que siempre se debe grabar en medio de la prueba durante todo. El día de hoy les hablaré de un tema muy importante que son los ambientes enriquecidos o intervención temprana enriquecida sensorialmente. Esta es una estimulación cerebral temprana que se le realiza a los infantes con retraso en el desarrollo. Esta estimulación se basa en ponerlos en contactos con su medio ambiente, con todo lo que les rodea en su entorno, tanto a nivel hospitalario como en su hogar. Entre mayor estimulación tenga este pequeño, generará una mayor neuroplasticidad, una mayor conexión neuronal por medio de su experiencia. Uno de los factores principales en estos pequeños que tienen retraso en su desarrollo es la prematurez. También podemos ver la parálisis cerebral, el síndrome de Down, entre otros factores. ¿Qué signos podemos observar en estos pequeños con el retraso? Podemos observar problemas cognitivos, como el niño que no puede realizar, motricidad fina, motricidad gruesa. También podemos encontrar problemas mentales como la resolución de problemas, de que el niño, por ejemplo, sea capaz de insertar una cuenquita en el ábaco, de que el niño pueda sacar un objeto de su caja, entre otros. También podemos ver problemas comportamentales, de que el niño, por ejemplo, reaccione ante un estímulo, cómo va a reaccionar ante un sonido, ante la mirada de un objeto, llevar el objeto con su mirada. Esta estimulación temprana se enfoca principalmente en la prevención primaria, en la detección precoz, que haya un diagnóstico precoz, una intervención temprana. Esta intervención temprana es la clave para minimizar los efectos del retraso madurativo, mejorando la calidad de vida de los niños, de su familia. Es importante que la familia con un grupo interdisciplinario actúen en conjunto para tener un mejor pronóstico en estos infantes. Que estas intervenciones tempranas han contribuido a la detección de patologías y trastornos, digamos, como el del espectro autista. También podrían requerir, pues, como una intervención específica. Todas estas integraciones sensoriales que se realizan en el niño con ambientes enriquecidos favorecen a una mejor participación en ellos, que el niño pueda tener un mejor desempeño funcional, tanto mejoran sus habilidades, evita también que a largo plazo el niño pueda experimentar dificultades para realizar actividades de la vida diaria, que el niño interactúe en su colegio, que no tenga problemas ni dificultades en su escuela, que no se le restrinja su participación e interacción social, que todas estas habilidades que el niño va a adquirir por medio de esta terapia o esta intervención, lo importante en esta es que el niño tenga un buen control postural. Si el niño no presenta un buen control postural, no me va a realizar las otras actividades que el niño le favorezcan en esto. La evidencia científica nos muestra de que este ambiente enriquecido tiene muy buen pronóstico en ellos. En Estados Unidos se realizó un estudio con 141 niños que tienen retraso en su desarrollo, 186, perdón, de esos 186, 141 mostraron puntajes superiores en dos de sus áreas del desarrollo, 32 en uno de sus áreas del desarrollo, y 13 no mostraron ningún desarrollo en esas áreas. Se realizaron en niños de 18 a 36 meses, de 18 a 36 meses. Posterior a eso, después de ese estudio, se les hizo una reevaluación de los 3 a los 9 meses, donde arrojaron como un resultado positivo con estos ambientes enriquecidos. El resultado que mejor arrojó es que el niño mostró como mayor puntaje en el lenguaje expresivo.
y en lo que menos tuvo como mayor progreso fue la motricidad fina, pero lo que fue la motricidad gruesa, la parte cognitiva, la parte comportamental, fueron de muy buen pronóstico para estos niños. Entonces el resultado de que estos ambientes enriquecidos sí le favorecen a estos niños con retraso. Pero lo importante acá es que haya un buen grupo interdisciplinario y la familia también colabore con eso. Entonces lo ideal es que sea en los ambientes hospitalarios o en los hogares haya un lugar adecuado para enriquecerle esta conexión neuronal a estos niños. Bien, tenemos lo que es el modelo centrado en la familia y en la comunidad, en la cual los profesionales consideran a las familias como colaboradoras necesarias para un fin común, facilitando y mejorando las posibilidades de desarrollo de recuperación del usuario, y la identificación de las necesidades se realiza mediante la elaboración de un ecomapa. Un ecomapa es un instrumento que nos permite identificar rápidamente las interrelaciones de la familia con el ambiente, con el contexto sociocultural en el cual estas familias y pacientes se desenvuelven. Con la ayuda de la familia y el propio usuario, a través de una entrevista, a la visita de unos entornos habituales. Este modelo se trata de un modelo educativo terapéutico transdisciplinar que requiere que la familia se implique directamente en el tratamiento. Eso es lo que se quiere con este modelo, que la familia esté directamente relacionada con el tratamiento del paciente, ¿sí? La familia obviamente es el principal componente clave para el desarrollo del niño o del paciente en todas sus facetas, y especialmente en lo que es lo socioemocional. Este modelo supone una buena dinámica de trabajo, ya que se implicaría al usuario y a su familia como parte fundamental del tratamiento, partiendo de la formulación de objetivos de base a las necesidades y dificultades cotidianas detectadas en el paciente, para así establecer posteriormente medidas educativo-terapéuticas aplicables en el campo de la rehabilitación. Teniendo en cuenta que el implicar la familia en esa parte de la rehabilitación no busca convertir la familia en unos terapeutas sujetos de que estén aplicando unas técnicas en específico, no, sino que en ellos se busca es como la comprensión y la aplicación práctica en su día a día de patrones de movimientos aprendidos durante la sesión con el terapeuta titulado. Al realizar sus actividades básicas e instrumentos de la vida diaria, y así satisfacer las necesidades manifestadas por parte del usuario o paciente. Bueno, también consultamos de que en la Organización Mundial para la Salud está lo que es la rehabilitación basada en comunidad. Es concreta, es una estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social en las personas con discapacidad, ¿sí? Como dije ya, la rehabilitación basada en comunidad fue iniciada desde la Organización Mundial para la Salud. Es una estrategia de desarrollo multisectorial que atiende las necesidades de las personas con discapacidad, garantiza su participación e inclusión en la sociedad y mejora su calidad de vida. Esta rehabilitación basada en comunidad tiene como una matriz, donde esta matriz tiene varios ítems que son salud, educación, sustento, la parte social y el empoderamiento. En la parte de salud vemos lo que es la promoción y la prevención, la atención médica, la rehabilitación y los dispositivos de asistencia. En la educación vemos lo que es la
infancia temprana, la primaria, la secundaria y superior, la no formal y aprendizaje de toda la vida. Eso en cuanto a la educación. En cuanto al sustento, vemos el desarrollo de destrezas, el empleo propio, empleo asalariado, servicios financieros y la protección social. En lo social vemos lo que es la asistencia personal, las relaciones matrimonio, familia, comunidad, cultura y arte, recreación y deporte, acceso a justicia, ¿sí? En el empoderamiento encontramos lo que es la comunicación, la movilización social, la participación política, grupos de autoayuda y organizaciones o gremios que se forman, en este caso por decir, puede ser la gremiación con personas de discapacidad. En cuanto a la promoción de salud, vemos pues de que hay que visitar las familias de estos pacientes para así educar sobre sus estilos de vida saludable, higiene, alimentación, actividad física, autocuidado. Todo esto pues son los temas que hacen parte pues a tratar en cuanto a la promoción de salud. También en generar sesiones educativas para estas poblaciones en casos específicos, como por ejemplo sería abordar la actividad física en personas con movilidad reducida, alteraciones cardíacas o pulmonares. También sería de motivar a las personas con discapacidad para que ellos creen como sus grupos y participen pues de muchas actividades. Todo esto sería de como una autoayuda, y así estos pacientes puedan educarse y desempeñarse como líderes promotores de salud, recibir orientaciones de personas en condiciones similares, de intercambiar conocimiento, algo muy importante pues que se conozcan como ideas de parte y parte. En cuanto a prevención, vemos lo que es facilitar el acceso a programas de prevención existentes y garantizar la accesibilidad a ellos, promover los comportamientos y estilos de vida sanos tanto de los pacientes como de sus familiares. Entre ellos podemos encontrar lo que es la vacunación, la nutrición adecuada, consumo de agua potable, prevención de enfermedades, de transmisión sexual y otras, identificar situaciones de riesgo en el hogar, en la escuela, en el trabajo, zonas de tránsito frecuentes y otros espacios pues que hay en la comunidad, y fomentar la implementación de acciones para evitar todo esto. Lograr que las personas o pacientes o personas pues con discapacidad y sus familias conozcan e interioricen comportamientos saludables para evitar condiciones secundarias asociadas a la discapacidad, como por ejemplo pueden ser afectaciones urinarias, escaras, que estas las vemos pues muy frecuentes en personas que tienen lesión medular, ¿sí? Conocer tipos de ayudas o apoyos, como ya hemos visto, como son las órtesis y las prótesis, silla de ruedas, bastones, entre otros, que les va a ayudar pues como a la inclusión o a movilización de ese tipo de pacientes. El uso pues de esos productos y la utilización ayudan a un fomento de la independencia pues de sus actividades de la vida diaria, y como había dicho, en procesos pues de participación e inclusión. Así, facilitar acciones de rehabilitación en el hogar y en la comunidad, motivando la independencia de las personas en discapacidad en las actividades de la vida diaria, su funcionalidad y participación en las diferentes actividades a realizar en casa y fuera de ellas, ya que vemos que en muchas ocasiones hasta la misma persona que está en situación de discapacidad, esa misma persona piensa, no, pero es que yo así en esta condición no puedo hacer nada, entonces ellos como que se cierran. Ahí es donde es importante nosotros como fisioterapeutas entrar ahí como con programas que le podamos ayudar a este tipo de personas a que se incluyan más en comunidad, ¿sí? Facilitar el acceso a las personas con discapacidad y sus familiares para que adquieran destrezas, oportunidades de sustento
y una mayor participación en la vida de la comunidad y una mayor realización pues de todas sus actividades. Es pues como esto lo que nosotros como fisioterapeutas, que tanto familiares como comunidad no nos vean simplemente como una persona clínica, de que digan, no, el fisioterapeuta atiende en un hospital, en un consultorio, no. Nosotros como fisioterapeutas también tenemos un campo de acción muy amplio en lo que es la familia y comunidad. Hacer fisioterapia en comunidad es algo muy importante, un campo de acción muy grande que tenemos, y es como un reto que tenemos nosotros los fisioterapeutas. Llegar a la comunidad, trabajar en comunidad, porque hoy en día vemos mucha comunidad vulnerable y vulnerada. Entonces, nosotros como fisioterapeutas con programas y proyectos podemos entrar en el corazón de la comunidad y así dar como a entender de que no somos solamente clínicos, de que de comunidad también podemos hacer un excelente trabajo.